yo tuviera que presentar a la entrevista de hoy, atendería un poco lo de las relaciones públicas, que en la televisión no se tiene tan en cuenta, pero es importante. Lo que sí diría sin duda es que es un honor, una responsabilidad y una alegría enorme entrevistarlo. Pero mis compañeros eligieron presentarlo de esta manera. Dar es dar, no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, no decir... Mauricio Zunino nació un 20 de mayo en Montevideo. A los 4 meses se fue con su familia a Fraiventos, de donde son sus papás. Hizo primaria en la escuela número 27, escuela en la que su mamá era maestra. Al igual que su hermano, Mauricio es licenciado en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República y es docente de la UDELAR. Trabajó en el INE, fue asesor de FANCAP, trabajó en la Dirección de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería y antes en el Instituto Nacional de Estadística. En el plano sindical fue secretario de Relaciones Internacionales de COFE. Integra desde siempre el Partido Socialista. En 2020 fue electo como primer suplente en las elecciones departamentales de Montevideo. Fue designado por Carolina Cose como director del Departamento de Recursos Financieros y en ese tiempo asumió como intendente interino en distintas oportunidades, hasta que en julio de este año asumió finalmente el cargo de intendente tras la renuncia de Carolina Cose. Mauricio está casado con Andrea y juntos son papás de Antonella y Juliana. Recibes es también libertad. Cuando estoy perdido un poco loco por ahí, siempre hay alguien... Intendente, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuántas fotos te pusiste? Archivo. Yo te había dicho antes de comenzar, se sabe muy poco de tu vida privada. Tenés un perfil bajísimo. Sí, es parte también de una cuestión que no tiene que ver con... Me parece que son cosas distintas para mantener... Una cuestión es lo que vos haces desde la gestión, en la parte más pública, y otra la que tenés en formatos más privados. Sí, igual en la política a veces es muy difícil mantener por fuera a lo que es la vida cotidiana, ¿no? Creo que tu perfil técnico ayuda un poco. Puede ser, no sé. ¿Te pone cómodo? Sí, digo, No es... O sea, estoy más acostumbrado a hablar sobre los temas más específicos que sobre mis cuestiones más personales, sí. Y eso pasa, y por eso era interesante tenerte en esta entrevista a la que no estás acostumbrado, y por eso decía que era una responsabilidad para respetar lo que vos sos, y la verdad, la alegría de que hayas aceptado esta invitación sabiendo que ese respeto, que es nuestra casa, va a estar siempre presente. Pero, ¿qué fue lo más visible de tu cambio de vida? Más allá que ya habías realizado interinatos como intendente de Montevideo en las licencias de Carolina, ¿qué fue lo que más cambió de ahora a lo que venía siendo tu gestión en estos 4 años como director de Recursos Financieros? No, sin duda hay un cambio de responsabilidad importante en ser, digamos, si bien era parte del equipo de gobierno y la Dirección de Recursos Financieros es una dirección muy importante dentro de lo que es la Intendencia, en particular porque buena parte de las cosas ya pasan por ahí, digamos, la carga de exposición pública es muchísimo mayor, hay una cuestión también de vínculo con otros temas que vos no trabajabas y que de repente no eran tu área específica, porque capaz que incluso de donde yo vengo, de mi formación y demás, ser director de recursos financieros es como una cuestión, no sé si natural, pero digo, es una cuestión más que tiene que ver con lo tuyo y hoy el ser intendente implica tener una gama de temas muy diversos a los cuales tenés que hacer cargo, hacer frente, implica también estudiar y ese desafío de aprender otras cosas que de repente no eran parte de tu cotidianidad o de tu formación específica. Por lo tanto, también aprender a llevar adelante algunas cosas me parece que también es importante. Y a nivel de relacionamiento, porque lo que decís a nivel de temática es clarísimo, pero también me imagino que implica otras actividades sociales, otras aperturas, un tiempo destinado a estar, a conversar, a ser visible, que es lo que es una figura pública, ¿no? Sí, creo que eso también. A ver, hay una cuestión
de demanda también hacia los gobernantes de muchos de los vecinos, vecinas, de sentirse escuchados. Hay una necesidad muy importante, me parece, de la población de sentirse escuchado y obviamente al intendente es uno de los que recurrís para plantear cosas, reclamos puntuales, pero también iniciativas que recibimos muchas, o sea, algunas más viables, otras no, pero digo, hay también me parece que eso es interesante, la cantidad de cosas que desde la población se te vienen planteando, muchas veces no en ese tono de mejorar lo que es la ciudad, de mejorar lo que es la acción cotidiana y aparecen. Y eso me parece que también es una cuestión que hoy tenés más porque hay una necesidad también de buena parte de la población de sentirse escuchados. Sí. Pero más allá de que vos trabajás hace muchísimo tiempo en la política también, creo que tu perfil técnico y el que de repente muchas baterías estaban apuntadas hacia la figura de Carolina Cose, hoy por hoy los palos que se le puedan dar a la intendencia son menores por tu perfil técnico, por tu idoneidad, por ejemplo, recursos financieros, que los que podrían darse a otra figura más política. No, a ver, yo creo que en realidad parte de algunos de los cuestionamientos que se hicieron en la Intendencia durante mucho tiempo, o durante estos últimos años, tenían que ver con Carolina y con la proyección política que podía tener Carolina, y parte de la oposición en Montevideo jugó con golpear a Carolina como uno de los posibles, bueno, hoy integra la fórmula presidencial por parte del Frente Amplio y por lo tanto se sabía que Carolina tenía un potencial político y un potencial para ser una figura destacada a nivel nacional y creo que por eso también había algunas consideraciones que yo creo que fueron excesivamente desmedidas en algunos casos y sin fundamentos, pero que era golpear a la persona de Carolina. Creo que eso hoy no lo tenemos y creo que esto también es parte de que algunas de esas cosas que podían golpear a ella no lo están haciendo hoy conmigo, quizás porque tampoco en eso decís la construcción de una figura pública de muchos años con la trayectoria que tenía Carolina no es la misma a nivel de la que tengo hoy en día. Vos conocés la gestión, esta administración por dentro, quizás como muy pocas personas, porque como bien dijiste al inicio de esta conversación, la mayoría de los temas pasan por recursos financieros, ¿no? Y vos sabés cómo encontraste la casa y tenés más o menos como una proyección cómo la vas a integrar. Y ahora veíamos a tu familia, no veíamos ahí a tu mamá, pero sabemos que también hay un componente de gente nuevas miradas. ¿Vos estás contento, estás orgulloso con lo que se viene haciendo? Sí, yo creo que hicimos a ver, siempre vos tenés que ser autocrítico y decir que siempre hay cosas para mejorar y siempre hay cosas que pudimos haber hecho mejor. Yo creo que ha sido una buena gestión en el marco de las restricciones que teníamos. Arrancamos en una etapa la cual asumimos en plena pandemia. Hay que también recordar eso. Asumimos con una caída de ingresos muy fuerte al inicio, con una situación financiera y de ahogo financiero importante, por lo tanto también había que ver cómo pensabas eso, cómo reestructurabas el enfoque del gasto, sobre todo teniendo una emergencia social muy fuerte. Incluso se sigue perpetuando hoy en día. Ayer tuvimos reunión con la directora de Desarrollo Social y, por ejemplo, seguimos asistiendo a 245 ollas para ver cómo trabajamos el tema de ollas y merenderos, que nosotros originalmente dijimos, bueno, es una cuestión más de coyuntura, tiene que ver con lo que está pasando ahí. Claro. Pero claramente hay problemas estructurales que hacen que tengas que tener un enfoque social mucho más fuerte. Sobre todo también en esto y sin entrar en polémica, pero un retiro importante, sobre todo de la acción territorial de parte del Estado Nacional en el trabajo cotidiano en los barrios, que ha hecho que la Intendencia tomara un rol muy importante ahí. Y creo que esas definiciones, esas líneas, hacen que haya un planteamiento importante y que va... Como cada periodo de gobierno va a tener sus hitos y sus debes. Bueno, yo creo que el enfoque social de este periodo era el necesario y era el que teníamos que estar y va a ser parte de lo que me parece que después se va a recordar este periodo de gobierno con ese enfoque. Así como otros quizás tenían otro tipo de acciones, porque también eran necesarios para esa coyuntura. Me encanta lo de la economía con enfoque social,
Porque, y veía en tu historia que es como una constante, ¿no? Hasta tu tesis está enfocada en los consejos de salarios, en el impacto que tuvo esta revitalización, esa reposición del instrumento de los consejos de salario para la readecuación de asignación. Olesker era el tutor. Olesker fue mi tutor. Qué chico que es este mundo, ¿no? Pero es importante y al mismo tiempo que la economía mire a la sociedad, y qué difícil que es que la sociedad mire a la economía, porque termina siendo como que a veces son temas difíciles y que no entendemos, y que nos dicen, se debe tantos millones o hay, y a veces no tenemos claro lo que eso implica en una economía. ¿Qué puede hacerse desde las instituciones para que a la gente le llegue la realidad de lo que está viviendo su institución, sea la intendencia, sea un cuadro de fútbol? Porque parece que no hubiera demasiadas intenciones cuando se tiran cifras así al voleo. Claro, yo creo que eso hay un desconocimiento importante. Creo que como todos los temas que a veces tienen ciertas complejidades, si uno no hace la pedagogía de tratar de enseñarlos, en realidad lo que busca es que no se entiendan. Entonces, creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo todos. Nosotros, por ejemplo, una cuestión que salió muy bien, arrancamos el año pasado y este año lo volvimos a repetir, que fue la Semana Criolla, tener esquemas de juegos para niños sobre educación tributaria. Es muy básico, es muy primario, pero me parece, tuvieron mucho éxito ahí en la Semana Criolla y creo que lo vamos a repetir. Ahora, deberíamos tener algunas otras cosas más. Por ejemplo, ver cómo entendés y cómo interpretás los números. Cualquier número que salga de la Intendencia de Montevideo parece gigantesco en términos de las economías de cualquier hogar. Y eso está bien, porque es lógico, porque es la economía de una intendencia que tiene la mitad del país. Entonces, si vos ponés un número de recaudación o un número de gasto en alguna cuestión, sin contextualizar qué representa eso, en definitiva no te está diciendo mucho, sobre todo porque no tenés comparaciones contra lo que vos hacés. A ver, ¿cuánto gasta la intendencia en relación a lo que vos gastás en tu hogar? No tiene mucho sentido de mirarlo, porque me parece que... Y bueno, creo que eso también ha sido parte de algunas cosas de cómo se quieren distorsionar algunas cifras. A ver, por poner alguno, nosotros cerramos la rendición de cuenta este año con 400 millones de déficit. Eso desde el punto de vista operativo no hace a lo sustancial de la Intendencia, porque implica, digamos, pocos días de gestión en términos de lo que es ese déficit. Y está dentro en una Intendencia que recauda 31.000, 32.000 millones de pesos, es un 1,5%, un 2%, que entra dentro de cualquier error de estimación, por ejemplo, de los ingresos. Vos la parte de gasto la tenés más acotada porque es la que te votan, pero la parte de ingresos vos ajustás estimándola. O sea, a ver, estimo cuánto voy a cobrar de patente, y bueno, si se vendieron más autos, de repente gano un poco más. Si se vendieron menos autos nuevos, capaz que mi estimación quedó grande, si aumentó la morosidad. O sea, dependo de algunas variables, y donde el margen de error, un 1%, un 1,5%, que es un valor razonable, termina teniendo un valor que, si vos lo mirás en pesos, es grande. Y parece como... Pero entra dentro de una cuestión que es simplemente un margen de error. Y que no hace a lo sustancial, digamos, de la situación financiera. Me quedó clarísimo cuando lo leí en una entrevista previa tuya, y ahora que lo estás explicando. Y me imaginaba que tiene que ver con tu historia también como docente, que has sabido ser docente de contadores, pero también docente de Facultad de Derecho, sí, ¿no? Y ahí me imagino que es distinto también el poder explicar, como que me estás explicando a mí, que te tengo que prestar mucha atención para no perderme, en cuanto a esos números. ¿Qué pasa con la oposición? Cuando uno... digo porque vos estás... A veces uno explica las cosas desde el cargo público, pero también desde... la casi maestría, del doctorado, de lo que uno puede haber aprendido, ¿no? De lo que uno tiene certificado. ¿Cómo hay que aplicar pedagogía ahí también? Yo creo que sí. A ver, y hay cuestiones, sobre todo, que a veces se usan los datos para generar determinada interpretación o buscando determinada señal. Y eso es parte de algunos juegos. Creo que lo que nosotros tenemos que hacer es brindar la mayor información, y brindar la mayor información contextualizando lo que representa esa información. La saturación de información, si no tiene un proceso de análisis, si no tiene nada, muchas veces es más distorsiva que el no tenerla. Entonces, en este esquema de sobreabundancia a veces de información,
tiene que valer mucho cómo nosotros procesamos eso y cómo la transmitimos. Creo que ahí tenemos un desafío importante de hacer llegar sobre todo a la población. La oposición podrá seguir jugando con los números o con los datos, tratando de sacar determinado provecho, que es parte del juego político que puede hacerse. Quedó Jimena Muñiz en tu lugar, era tu asesora. Me imagino, vos estuviste en ese lugar, ¿no? ¿Qué le pedís hoy a ella? ¿Qué le das para que esté mejor que lo que estabas vos? No, a ver, yo tengo muchísima confianza en Ximena, la conozco hace mucho tiempo, en su momento era parte del equipo que conformamos para la Dirección de Recursos Financieros y me parece que era la persona adecuada también para este momento. Ximena tiene capacidades muy grandes para poder desarrollar la tarea y tengo muchísima confianza en lo que va a hacer. Es cierto, ahora se vienen los cierres de los últimos años, cualquier dato implica en esto que decíamos hoy, de cómo se interpreta, de buscarle intencionalidades, también es parte de esa cuestión que puede distorsionar algunas cosas. Entonces, sí, el compromiso de trabajo, que sin duda lo tiene y lo va a tener, y bueno, y atentos para charlar, para plantear las dificultades que haya, porque es un departamento grande también y tiene sus temas. Sin duda. Yo leía tus declaraciones, una entrevista que te hicieron a poquito de asumir. ¿Te acordás de esa sensación cuando entraste a la Intendencia? Cuando entraste, que uno descubre un mundo nuevo que tiene que organizar, que había organizado otro, y que uno tiene que modificar, más allá de continuar esta lógica de 7 intendentes del mismo partido, en el que hay como una cierta lógica. ¿Pensás en quien te siga con el mando después, a quién vayas a entregar? Me imagino que hay un montón de fluctuaciones de lo que uno soñó a un año de que termine la gestión, está un poquito más en tus manos de lo que estaba antes. Bueno, yo creo que ahí hubo algunos... yo no pertenecía a la Intendencia, incluso llego en este periodo, o sea que sí... Y es un monstruo. El primer día como director me parece que fue importante. Lo sentí más también al primer día, cuando ya el interinato... Cuando pasé a ser intendente, era intendente interino, pero en realidad... con la licencia de Carolina, que ya implicaba un proceso más largo. No era el interinato de una semana o de una salida, ya sea por comisiones o por gestiones en el exterior o por vacaciones, que eran pocos días y de repente era una cosa ya establecida y cumplías, digamos, ese rol, pero estaba muy preestablecido. Pero creo que el primer día posterior a la licencia de Carolina, sí, porque implicaba como que ese inicio de ese proceso, que después termina, digamos, con la asunción formal, pero ya como que ese día empezabas a visualizar que empezabas a asumir una tarea de intendente, ya no en ese interinato de corto plazo, sino que se venía esta cuestión para adelante. Entendíamos nosotros respaldé la candidatura de ahí, queríamos que hubiese sido la candidata a presidente, o quedó Yamandú, que también es un gran compañero, pero pensando de que Carolina podía hacer o cumplir un rol importante en el próximo gobierno nacional, que me tocaba a mí también ese empezar a sentirme intendente, y por eso lo digo, y que no fue tanto el día de la ceremonia de asunción, sino el primer día cuando ya asumiste ese interinato. El día de la asunción más ceremonial fue como un día que quería como otra cosa, era como sentirme acompañado por otras personas y la verdad que lo sentí mucho en ese día en particular. Nosotros queremos agradecerte mucho esta conversación, desearte el mayor de los éxitos, porque en ese éxito está el éxito de toda la ciudad, de toda la gente, que es el eje, el foco de cada una de las acciones. Agradecerte la presencia y abrir el corazón acá. Y en una palabra, en una frase, porque nos quedan 30 segundos, ¿qué te gustaría que se dijera el día que entregues el mando al próximo intendente, intendenta? No lo tengo pensado, pero sí me gustaría, como persona integrante de una fuerza política de un partido, que efectivamente haya cumplido con los objetivos que nos trazamos
y que haya sido ayudado a formar parte o a conformar la estructura y la continuidad, digamos, de los procesos frente amplistas en el gobierno de Montevideo. Ser parte de eso me parece que para mí es muy importante. Mauricio Zunino, intendente de Montevideo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Tania. Estamos súper honrados, de verdad. Y yo tengo que, supongo, ir a la pausa, si no me dicen lo contrario. Así que regresamos en un segundito porque hay más Ciudad Viva para ustedes.